¿Estás de acuerdo conmigo que leer es una de las acciones más edificantes que existen en nuestras vidas? Yo pienso que estás de acuerdo con esta reflexión, sin embargo, por distintos motivos no somos muy asiduos a la lectura. Y por lo mismo quería compartir contigo el primer capítulo de un libro que para mí ha sido bastante significativo en términos del emprendimiento que yo llevo a cabo, y este libro se titula Piense y hágase rico, de Napoleon Hill. Este libro comienza con el capítulo número 1 que se llama Los pensamientos son cosas y se titula El hombre que pensó en la manera de asociarse con Thomas Edison. Tú debes conocer a Thomas Edison, ¿cierto? Un científico, inventor muy reconocido que creó la ampolleta. Y comienza este capítulo diciendo, desde luego los pensamientos son cosas. Cosas muy poderosas cuando se combinan con la exactitud del propósito, la perseverancia y un imperioso deseo de convertirlos en riqueza o en otros objetos materiales. Una de las características principales del deseo de Barnes, que fue la persona que se quería asociar con Thomas Edison, es que tenía total determinación. Qué importante palabra. Cuando apareció por primera vez en su mente, ¿cierto?, en la mente de Barnes, no estaba él, por supuesto, en posición de actuar según ese deseo o impulso del pensamiento. Dos obstáculos se interponían en su camino. Primero, no conocía a Edison y no tenía bastante dinero para pagarse el pasaje en tren hasta Orange, New Jersey. Estas dificultades hubieran bastado para desanimar a la mayoría de los hombres en el intento de llevar a cabo el deseo, pero el suyo no era un deseo ordinario. Aquí yo te voy leyendo algunos párrafos, ¿cierto?, del capítulo que me parecen interesantes de compartir contigo. Luego viene otro título que dice El inventor y el vagabundo. Edison comentaba años más tarde respecto a la irrupción de Barnes, ¿cierto?, en su vida. Estaba de pie ante mí con la apariencia de un vagabundo, pero había algo en su expresión que transmitía el efecto de que estaba decidido a conseguir lo que se había propuesto. Yo había aprendido, tras años de experiencia, que cuando un hombre desea algo tan imperiosamente que está dispuesto a apostar todo su futuro en una sola carta para conseguirlo, tiene asegurado el triunfo. Le di la oportunidad que me pedía, porque vi que él estaba decidido a no ceder hasta obtener el éxito. Los hechos posteriores demostraron que no hubo error. ¿Te hace sentido eso respecto al negocio que nosotros llevamos a cabo? O el proyecto que tú estás llevando a cabo, ¿cierto? Eso de seguir con determinación lo que decidiste. Barnes no consiguió su asociación con Edison en su primera entrevista. Obtuvo la oportunidad de trabajar en el despacho de Edison por un salario insignificante. Los psicólogos han afirmado con todo acierto que cuando uno está realmente preparado para algo, aparece. Barnes se hallaba listo para asociarse con Edison. Además, estaba decidido a seguir así hasta conseguir lo que buscaba. No se decía a sí mismo, oh, bueno, ¿para qué insistir? Supongo que acabaré por cambiar de idea y probaré un trabajo de vendedor. En vez de eso, se decía, he venido aquí para asociarme con Edison y eso es lo que haré, aunque me lleve el resto de la vida. Estaba convencido de ello. ¿Qué historia tan diferente contarían los hombres y mujeres si adoptaran un propósito definido y mantuvieran ese propósito hasta que el tiempo lo convirtiese en una obsesión obstinada? Qué importante reflexión, ¿no? Otro título, Los astutos disfraces de la oportunidad. Cuando la oportunidad surgió, apareció con una forma diferente y desde una dirección distinta de la que Barnes había esperado. Ese es uno de los trucos de la oportunidad. Tiene el curioso hábito de aparecer por la puerta de atrás y a menudo viene disimulada con la forma de infortunio o de la frustración temporal. Tal vez por eso hay tanta gente que no consigue reconocerla. Edison acababa de perfeccionar un nuevo invento conocido en aquella época como la máquina de dictar de Edison.
Barnes vio su oportunidad, que se había colocado discretamente oculta en esa máquina estrambótica que no interesaba más que a Barnes y al inventor. Barnes supo que podría vender la máquina de dictar de Edison, se lo sugirió a este y de inmediato obtuvo la oportunidad. Vendió la máquina, en realidad lo hizo con tanto éxito que Edison le dio un contrato para distribuirla y venderla por toda la nación. No tengo forma de saber cuánto dinero en efectivo reportó a Barnes su deseo, pero en realidad se torna insignificante cuando se la compara con la posesión que adquirió en forma de conocimiento definido de que un impulso intangible se puede transmutar en ganancias materiales mediante la aplicación de principios conocidos. Barnes literalmente se pensó a sí mismo en sociedad con el gran Edison. Se pensó dueño de una fortuna. No tenía nada con que empezar excepto la capacidad de saber lo que deseaba y la determinación de mantenerse fiel a ese deseo hasta haberlo realizado. Otro título de este capítulo: a casi 1 metro del oro. Una de las causas más comunes del fracaso es el hábito de abandonar cuando uno se ve presa de una frustración temporal. ¿Te ha pasado alguna vez? Todos somos culpables de este error en un momento u otro. Un tío de Darby fue presa de la fiebre del oro, en los días en que era una fiebre endémica, y fue al oeste a cavar para hacerse rico. Después de varios meses de trabajo fue recompensado con el descubrimiento del brillante mineral. Necesitaba maquinaria para extraer el mineral a la superficie. En conjunto con su familia y otros vecinos reunieron el dinero necesario para la maquinaria y la enviaron a la mina. Darby y su tío volvieron a trabajar en ella. Extrajeron el primer carro de mineral y lo enviaron a un fundidor. Las utilidades demostraron que poseían una de las minas más ricas del Colorado. Con unos pocos carros más de mineral saldarían todas las deudas, entonces empezarían a ganar dinero en grande. Entonces sucedió algo. El filón de mineral brillante desapareció. Finalmente decidieron abandonar y vendieron la maquinaria a un chatarrero, y este chatarrero llamó a un ingeniero de minas, y este ingeniero de minas hizo algunos cálculos que indicaban que la veta reaparecería casi a 1 metro de donde los Darby habían dejado de perforar. Allí fue precisamente donde fue encontrada. El chatarrero extrajo millones de dólares en mineral de aquella mina porque supo buscar el asesoramiento de un experto antes de darse por vencido. Otro título: nunca me detendré porque los hombres digan no. Recordando que había perdido una inmensa fortuna por haber dejado de perforar a casi 1 metro del oro, Darby aprovechó esa experiencia en el trabajo que había elegido, con el sencillo método de decirse a sí mismo: me detuve casi a 1 metro del oro, pero nunca me detendré porque me digan no cuando les pida que compre un seguro. Darby se convirtió en uno de los pocos hombres que venden $1 millón anuales en seguro. Su tenacidad se la debía a la lección que había aprendido del rendirse en el negocio de la mina de oro. Antes de que el éxito aparezca en la vida de cualquier hombre, es seguro que éste se encontrará con muchas frustraciones temporales y tal vez con algún fracaso. Cuando la frustración se adueña del hombre, lo más fácil y más lógico que puede hacer es abandonar. Eso es lo que la mayoría de los hombres hace. Ay, ¿les suena eso? A mí me suena y me retumba en realidad. El señor Darby también recordó su error al haberse detenido a 1 metro escaso del oro, pero le dijo a la persona que escribió el libro: esa experiencia fue una bendición encubierta. Me enseñó a seguir insistiendo sin que importasen las dificultades, y fue una lección que necesité aprender antes de poder tener éxito en cualquier campo. ¿Te das cuenta que importante a veces son los fracasos? Porque nos enseñan. Cuando las riquezas empiezan a aparecer, lo hacen con tanta rapidez y en tal abundancia que uno se pregunta dónde habían estado escondidas durante todos estos años de necesidad. Cuando usted comience a pensar y a hacerse rico, observará que la riqueza empieza a partir de un estado mental, con un propósito definido, con poco trabajo duro
o sin ninguno. Una de las mayores debilidades de la especie humana es la típica familiaridad del hombre con la palabra imposible. El éxito llega a todos aquellos que se ocupan de ser exitosos. El fracaso llega a aquellos que con indiferencia se permiten a sí mismos fracasar. Otra debilidad que se encuentra en conjunto en demasiadas personas es el hábito de medirlo todo y a todos por sus propias impresiones y creencias. Quienes lean o escuchen esto creerán que jamás podrán pensar y hacerse ricos, porque sus hábitos de pensamiento se han empantanado en la pobreza, el deseo, la miseria, los errores y el fracaso. Otro título, el imposible motor V8 de Ford. Henry Ford, ¿cierto? Le dio instrucciones a sus ingenieros para que produjeran un prototipo de motor. El proyecto estaba ya volcado sobre el papel, pero los ingenieros acordaron que era desde todo punto imposible embutir 8 cilindros en un motor de un solo bloque. «Prodúzcanlo de todas maneras», dijo Ford. «Pero es imposible», replicaron ellos. «Adelante», ordenó Ford, «y no dejen de trabajar hasta haberlo conseguido, no importa cuánto tiempo haga falta». Los ingenieros pusieron manos a la obra, no tenían otra opción si querían seguir formando parte del equipo. 6 meses transcurrieron sin que obtuvieran resultados. Pasaron otros 6 meses y todavía no habían conseguido nada. Los ingenieros probaron todos los planes concebibles para llevar a cabo el proyecto, pero aquello parecía incuestionable, imposible. Al cabo de un año, Ford se reunió con los ingenieros, que volvieron a informarle de que no habían hallado manera de cumplir sus órdenes. «Sigan con el trabajo», dijo Ford. «Quiero ese motor y lo tendré». Continuaron haciendo pruebas y entonces, como arte de magia, el secreto quedó desvelado. Henry Ford tuvo éxito porque comprendió y aplicó los principios del éxito. Uno de ellos es el deseo, saber lo que uno quiere. Debería habernos dicho que nuestro cerebro se magnetiza con los pensamientos dominantes que llevamos en la mente y que por mecanismo que nadie conoce bien, estos imanes atraen hacia nosotros las fuerzas, las personas, las circunstancias de la vida que armonizan con la naturaleza de nuestros pensamientos dominantes. Debería habernos dicho que, antes de poder acumular riquezas en abundancia, tenemos que magnetizar nuestra mente con un intenso deseo de riqueza, que hemos de tomar conciencia de la riqueza hasta que el deseo por el dinero nos conduzca a hacer planes definidos para adquirirlos. Ese es el primer capítulo de este libro, Piense y hágase rico, y luego en el próximo video vamos con el capítulo 2, que habla de que todo aquello que la mente humana pueda concebir y creer se puede alcanzar. Capítulo 2, el deseo. Síganme los buenos. Bye bye.